Restitución de tierras, tus derechos. Gracias al gobierno, pues nos ha tenido en cuenta a través de una ley que nos ampara el derecho al territorio. Por eso supuestamente nosotros consideramos que es de sumamente interés y nosotros queremos que ojalá haya lugares donde nosotros y la institución de tierra podamos convocar a algunos líderes campesinos donde se le haga conocer el por qué es el derecho territorial para las comunidades indígenas. En la Sierra Nevada de Santa Marta, la comunidad Arhuaca es el primer pueblo indígena en el país que escoge la llamada ruta étnica como un ejemplo del programa de restitución, legitimación y protección de sus territorios. En la quebrada La Cristalina nos preparamos para entrar al poblado de Cancabarúa de la comunidad Arhuaca. Ellos nos van a permitir acompañarlos en el proceso de la restitución de tierras. Esa comunidad ha escogido lo que se llama la ruta étnica, que es un mecanismo de protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Esta es la tierra sagrada de los arhuacos, uno de los pueblos ancestrales que han habitado la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta, cerca al municipio de Fundación Magdalena. Los arhuacos son uno de los pueblos que han habitado por centenares de años la Sierra Nevada de Santa Marta. Su asentamiento está en la zona media de la sierra, ya que la parte alta está habitada por el pueblo Kogi y otros terrenos por diferentes grupos importantes de indígenas. La comunidad arhuaca fue la primera en ser intervenida por la colonización y la supuesta civilización. Bueno, la sierra ha pasado por varios eventos violentos y varias épocas en las cuales ha habido expresiones de conflictos armados. En la Guerra de los Mil Días incluso, o sea, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ya hubo unos primeros eventos de este tipo, donde la presencia de grupos armados se dio sobre todo en la vertiente suroriental de la sierra. Ya una época mucho más intensa es con la llegada de los capuchinos hacia 1916. Eso genera la entrada de mucha gente. Este territorio fue utilizado por los colonos desde los años 70 para el cultivo de la marihuana y creó los primeros problemas de seguridad e irrespeto con su cosmovisión y vida tradicional. Ya después, cuando encontramos otro evento muy fuerte, que es la llegada de cultivos ilícitos como la marihuana primero, que genera la famosa bonanza marimbera en esta región de la vertiente occidental y sobre todo la vertiente norte de la sierra, es donde mayor presencia de cultivos con fines ilícitos hubo de marihuana, y eso trajo también una gran cantidad de violencia, de venganzas, de desplazamiento nuevamente de población indígena. Entre esos tiempos del 85 para acá también se impulsó más la presencia de los grupos guerrilleros. Desde ese entonces la comunidad indígena pues empezó a sentirse como una presión, por lo que no se podía acceder a los procesos internos, puesto que nos controlaban el libre tráfico a nuestro territorio. Como lugar de tránsito hacia diferentes zonas de la inmensa extensión de la sierra, este fue un punto de interés para los grupos paramilitares que fueron copando territorio en los años 90. La llegada del paramilitarismo, esta región donde estamos precisamente aquí en La Cristalina, y que ahora pues
con la recuperación toma el nombre original de Cancabarúa. Fue una zona de muchísimo conflicto. Aquí hubo masacres, hubo enfrentamientos entre paramilitares, guerrilla, ejército. La década de los 90, que es una época en que yo transité mucho por acá, la presencia de ejército y guerrilla era muy común. No existían combates de manera intensa como ocurre ya en los 2000, pero sí la tensión era muy fuerte. Que si había era asesinatos selectivos, despojo de tierras de campesinos o gente que militara en uno o en otro bando. Entonces, esta región fue escenario del conflicto en su máxima expresión. A partir del año 2000, del 98 para acá, ya se empezó a sentir la presencia de los paramilitares. También fue una gran amenaza, mucho más fuerte porque nos controlaron la salida hacia afuera. Se controló la entrada de las brigadas de salud, las comisiones educativas, no había derecho a traficar. Los líderes no podíamos acceder a ninguna institución porque quien bajaba de arriba era colaborador de la guerrilla. Y si uno subía de aquí para allá, del pueblo hacia arriba, entonces arriba era colaborador del ejército, de los paramilitares. Eso fue lamentable porque por la dificultad de acceso, algunos pacientes llegaban a morir porque no podíamos sacarlos, no había ambulancia, no había tráfico vehicular. Bueno, esta vía fue abandonada durante 3, 4 años. Para conseguir los víveres, la gente tenía que recorrer a otros sitios, a Pueblo Bello. Algunos los empujaban de sus removientes paramilitares. Asesinaron a unos líderes en la cuenca de Aracataca, a un mamo y autoridad. Pero fue muy duro, por lo que nosotros no contábamos con presencia del Estado en ese tiempo. El interés de los diversos bandos siempre fue el control del tráfico de productos ilícitos, el impuesto por el paso de alimentos hacia y desde los diferentes pueblos de la montaña y el tráfico de armas. Las tradiciones fueron irrespetadas y el cultivo de coca, que es una planta sagrada para estos pueblos, pasó a ser el motivo de sus penurias. Todas esas conectividades se rompieron, no se pudo mantener ese equilibrio a partir de los rituales y de conectividades entre sitios sagrados de las partes bajas con las partes altas. Todo eso se impidió por el conflicto y fue una de las consecuencias graves de romper un equilibrio espiritual y de ejercicio del gobierno propio por parte de los mamos. Entonces, esa cosmovisión que está fundamentada en territorios, tiene sus evidencias en sitios sagrados, en las piedras, que son libros que los mamos leen, interpretan, y ahí pues se hace también la enseñanza de la historia tradicional, la enseñanza de la geografía propia y de las normas de conducta que debe llevar cualquier indígena. Fueron tiempos duros, donde la presencia del Estado era mínima y todo esfuerzo por reconstruir la tranquilidad y las tradiciones era inútil. Pero la elaboración de la memoria histórica ha permitido marcar pautas para lo que veremos hoy, la forma como avanza la restitución. Queremos conocer sus inquietudes y sugerencias y lo pueden hacer ingresando a nuestra página web www.restituciondetierras.gov.co. Estamos en Facebook y en Twitter, @urestitución y @ricardosabogal-u. En palabras sencillas, ¿quiénes realizan los trámites administrativos para la restitución? Todos los trámites administrativos los realizan los funcionarios especializados de la Unidad de Restitución de Tierras. Recordemos, en palabras sencillas, ¿quiénes realizan los trámites administrativos para la restitución? Todos los trámites administrativos los realizan los funcionarios especializados de la Unidad de Restitución de Tierras.
Las condiciones básicas para el trabajo de los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras aquí en la comunidad arhuaca se ha hecho por medio de convenios que respetan la cultura y las tradiciones de este pueblo. Además de la Ley 1448 de Restitución de Tierras, existen otros mecanismos jurídicos como el Decreto Ley 4633 de 2011. Este permite seguir algunos pasos especiales cuando se trata de preservar los derechos de los pueblos indígenas. Desde hace año y medio que la unidad empieza pues, a trabajar el tema indígena, el tema étnico en el caso del Magdalena, igual en el caso del Cesar y la Guajira, que son pues, los departamentos que tienen influencia sobre la sierra. Desde el comienzo fue establecer conversaciones, de empezar a dialogar con las autoridades representativas, el Cabildo Gobernador Arhuaco en este caso, que era el anterior Cabildo, Rogelio Mejía, y después las autoridades deciden hacer una solicitud por una de las vías que tiene el decreto ley para hacer procesos de restitución de derechos territoriales, que es el de la ruta étnica. En este momento es tal vez el único pueblo indígena en Colombia que ha decidido usar esa herramienta de la ruta étnica, que es compleja pero que plantea pues la posibilidad de unos efectos mucho más contundentes y más a largo plazo y de mayor efectividad que los otros caminos, lo cual pues también depende de la relatividad de cada caso. En esta medida el pueblo arhuaco hace una solicitud a comienzos de este año, hace una solicitud ante Naciones Unidas, ante el INCODER, ante la unidad, a iniciar un trabajo hacia la restitución de los derechos territoriales usando la vía de la ruta étnica. La ruta étnica. El decreto habla de 3 caminos. 1, medidas cautelares. La ruta étnica lo propuso nuestras autoridades, los gobernadores, por lo que hay una cantidad de tareas, de cosas que se vienen manejando al interior de nuestra comunidad. Con el gobierno estamos en un proceso de las consultas. Para el gobierno cada tema se tiene que hacer una consulta, cuando para nosotros es integral. La ruta étnica tiene que ver, primero que todo, es conocer específicamente la necesidad y lo que cada comunidad nos queremos proyectar, hacia dónde vamos. Y es precisamente donde nosotros decimos que ¿qué necesitamos nosotros? El derecho al territorio. El segundo camino se llama ruta étnica. El pueblo arhuaco dijo, nosotros queremos ese. Esta socialización de lo que significa la ruta étnica se basa en la consulta permanente y la aceptación previa de los planes a realizar por parte de las autoridades indígenas. Todo esto permite trabajar en armonía e ir avanzando. El equipo que está haciendo el trabajo es básicamente un equipo indígena. Esa es una de las primeras características de este convenio, es de que quien ejecuta el convenio es directamente la Confederación Indígena Tairona. Quien coordina ese equipo es Leonor Salavata, pues tal vez de las líderes indígenas más reconocidas en el país y en el exterior. Es una mujer que tiene una trayectoria en el tema de derechos humanos como pocos líderes indígenas en el país. Y hay un equipo de aproximadamente 9 indígenas que está al frente de esto. Eso es garantía de que la manera a través de la cual y la metodología es en la lengua propia, es usando ejemplos propios. Más bien el trabajo nuestro es de apoyo, de acompañamiento de esto y de aclaración de situaciones que se presten de pronto alguna duda por parte de las autoridades de los miembros del equipo. Nosotros consideramos tan importante la restitución de tierras. ¿Por qué? Por lo que como hay tierras, algunos son despojados por la violencia. Vienen otros que no son dueños y se están ubicando y a titular sus tierras, pero ellos no son los propietarios. Nosotros consideramos de que si están dentro de nuestro territorio, las tierras aquellas que han sido abandonadas, se nos puedan legalizar a la comunidad indígena. Entonces, la restitución de tierras nosotros hemos considerado de que esa es nuestra meta. Nosotros podemos ubicar dónde están las áreas o los predios que nosotros consideramos que es de vital importancia para la comunidad, porque están en algunos sitios sagrados. Pueden ser quebradas, pueden ser cerros, en montañas vírgenes, pero
se puede considerar que han sido de algunos campesinos, que algunos lo viven, otros que no lo viven. Entonces, cuando hablan de restitución de tierras, si no hay coordinación de la entidad con la organización indígena, entonces otros son los que empiezan a reclamar sus tierras. Entonces se nos crece la población. La voz pausada de esta comunidad, con sus saberes y la guía de sus mayores y autoridades, dan la pauta para todo este protocolo que tiene que ver con una cultura que está muy viva. El conocimiento de este territorio, de sus pobladores y de los asentamientos humanos que se extienden por varias partes de la sierra permitirán clarificar las necesidades reales de esta comunidad. Con respecto al enfoque diferencial en lo que corresponde a grupos étnicos, la unidad de restitución trabaja de la mano de las mismas comunidades. Recordemos que los decretos ley que rigen estos procedimientos fueron acordados con las comunidades indígenas y con las comunidades negras. Para este efecto, ellos nos han priorizado unas comunidades donde actualmente estamos interviniendo. Ya en este momento se han presentado demandas restitutivas por territorios colectivos que fueron afectados por el conflicto y estamos a la espera ya de los pronunciamientos judiciales que harán los jueces en unos futuros meses o semanas, esperamos que sea así. La organización que muestran sus pobladores y las peticiones que hacen al Estado para la solución de sus problemas será ejemplo para otros casos similares en otras regiones del país. O sea, una de las perspectivas y de los intereses del pueblo arhuaco, de las autoridades, es la ampliación del resguardo y la consolidación y la conservación de los sitios sagrados ubicados en la parte baja, en lo que se conoce como línea negra. Para eso, pues, el apoyo del INCODER es fundamental. Con el INCODER se tiene que trabajar de la mano, pues es la entidad responsable en el Estado en todos estos procesos de titulación de tierras colectivas. Otras entidades como parques nacionales, la sierra es parque nacional, entonces ahí hay que llegar a unos acuerdos de manejo y de protección de los sitios ambientalmente estratégicos. En el caso de la educación, de la salud, sí creo que esto tiene que apoyarse de manera muy fuerte. El conflicto generó retrocesos muy grandes en la prestación de ambos servicios. Un caso como Cancabarú es uno de esos intentos de recuperación de zonas que fueron muy estratégicas en el conflicto y que sufrieron mucho el conflicto. Entonces, la consolidación de modelos interculturales de prestación de servicios en salud, en educación y de fortalecimiento de esos modelos que ya existen es una de las responsabilidades que tenemos como Estado, de asumir esa tarea de apoyar los intereses que tiene el pueblo arhuaco, que tienen sus autoridades, de poder construir unas relaciones interculturales respetuosas, armónicas. Sus voceros representan el pensamiento definido por la comunidad. Ellos buscan que se entienda a esta etnia como una sola organización indígena que busca el bien común y el respeto por la pervivencia dentro de su territorio. Queremos conocer sus inquietudes y sugerencias y lo pueden hacer ingresando a nuestra página web www.restituciondetierras.gov.co. Estamos en Facebook y en Twitter, @urestitución y @ricardosabogalpo. En palabras sencillas, ¿en qué consiste la etapa administrativa? La etapa administrativa es la investigación, documentación, catalogación y estudios que se realiza sobre cada caso para poder definir si se acepta el caso en la lista de solicitantes. Recordemos, en palabras sencillas, ¿en qué consiste la etapa administrativa? La etapa administrativa es la investigación, documentación, catalogación y estudios que se realiza sobre cada caso para poder definir si se acepta el caso en la lista de solicitantes. Desde el territorio arhuaco, en el poblado Cancabarúa, sentimos la inmensidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, sus riquezas naturales y humanas. Arriba, en la cima, parece estar vigilando la memoria sagrada de la comunidad Kogi y sus ciudades perdidas. Luego de registrar y acompañar las actividades que viene adelantando el pueblo arhuaco y la unidad de restitución territorial del Magdalena, bajamos a la altura del mar para continuar nuestra travesía.
estamos en un proceso de iniciar el proceso, pero hasta donde vamos pues, ha sido excelente, por lo que hay preguntas libremente las autoridades, los representantes pueden opinar, contar sus aspiraciones, sus afectaciones que han tenido, y me pareció oportuno por lo que nosotros necesitamos que ojalá haya el mayor tiempo para que cada persona pueda tener claro en el tema que estamos trabajando, luego hacia las comunidades también. Entonces me parece que es supremamente bien, y dentro de esos procesos pues vamos adquiriendo más confianza, nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros. En las 2 reuniones que se han hecho hasta ahora ha sido de un volumen impresionante, nuevas cosas que aparecen, la claridad que hay en cómo incorporar los conceptos del decreto y los procedimientos del decreto en las prácticas propias, nos ha permitido pues tener ya una serie de casos que pues en Nabucima que ya se decidirán cuáles sean, para poder hacer estos 2 estudios preliminares iniciales. La acogida ha sido muy grande, la gente está bastante motivada y eso pues le permite a uno tener la satisfacción de que si seguimos en esta tónica podemos tener aquí unos procesos de un impacto impresionante, no solo para el pueblo arhuaco, sino en general para la región, porque esa es una de las cosas importantes de trabajar con los pueblos indígenas, y en el caso concreto de los de la sierra, es que si se benefician los pueblos indígenas, el beneficio es para todos, porque todo es a partir de la conservación del territorio, de que el tema ambiental se revierta, de que los efectos negativos que produce el cambio climático o que ha generado el conflicto, que ha generado los cultivos ilícitos, al caer bajo un modelo ancestral de manejo y de ordenamiento del territorio, los efectos son impresionantemente efectivos de recuperación ambiental. Si se logra la recuperación de los derechos territoriales y del ejercicio de los derechos territoriales por parte del pueblo arhuaco sobre su territorio, eso va a tener unas implicaciones que no solo es para ellos, sino en general para muchas millones de personas que dependemos de la sierra. Las víctimas del conflicto, no importa en qué rincón del país se encuentren ni la extensión de sus tierras, pueden y deben buscar la restitución, la formalización y la entrega material de sus predios. Así se cumple con la Ley 1448 de 2011 y con el Decreto 4633 de las comunidades étnicas, que siguen los procesos y el acompañamiento a las víctimas del conflicto, que ahora con la restitución están viendo más claro su futuro. La Unidad de Restitución de Tierras, dependencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sigue su mandato. Todos juntos por un país con paz, equidad y educación. Restitución de tierras, se cumple. Tus tierras, tus derechos.